Buenas tardes. Muchas gracias por acercarse a esta tercera y última sesión de este ciclo en torno a la desinformación, que hemos titulado El laberinto de la desinformación. Durante las dos sesiones anteriores hemos tenido oportunidad de profundizar en las características del fenómeno, conocer cuáles son las aristas, las peculiaridades de ese fenómeno social que hemos llamado desinformación y que afecta múltiples esferas de nuestra vida. Afecta, por supuesto, a la esfera política, afecta a la economía, afecta a los medios de comunicación, pero hemos visto también cómo afecta a nuestra esfera personal, a nuestras relaciones, a nuestra forma de comunicarnos, a los contenidos que consumimos, de modo que, lejos de ser un fenómeno ajeno a nuestra vida cotidiana, pues hemos podido comprobar que tiene múltiples impactos diarios en nuestra vida. En la segunda sesión, que fue también una mesa redonda como hoy, tuvimos la oportunidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva más estratégica, más amplia, donde se analizó la dimensión de la seguridad internacional en relación con los fenómenos de desinformación y cómo el manejo estratégico de las falsedades se ha convertido en una herramienta, casi podríamos decir en un arma, para, como mínimo, incidir en la opinión pública de países adversarios y condicionar decisiones internacionales. También vimos cuáles han sido las medidas, las estrategias que han sido adoptadas a escala nacional para protegerse ante ese tipo de amenazas y, en general, hemos visto cuál es la dimensión social que este fenómeno tiene. Para esta tercera sesión hemos querido tener una visión, digamos, algo más constructiva. No sé si animarme a decir optimista en un problema social como es este. Pero tanto por las preguntas que iban siendo realizadas por las personas que han asistido a las sesiones anteriores, como por las conversaciones que hemos tenido oportunidad de mantener con algunos de ustedes a la salida de esas sesiones, veíamos que había una cierta preocupación de qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana para tratar de enfrentar este problema y que no me afecte y que no afecte a los míos, ¿no? Hacerlo de una manera básicamente constructiva. ¿Qué tipo de fortalezas, de medidas puedo adoptar para asegurar mi vida frente a la desinformación? Y este es el foco que vamos a tener en esta mesa redonda, aunque por supuesto habrá tiempo para el coloquio y quien quiera preguntar asuntos que se salgan un poco de ese marco, esas preguntas serán por supuesto bienvenidas. Para esta tercera sesión tenemos de nuevo tres ponentes que procedo a presentar. A mi izquierda tengo a Alba Tobella, periodista, directora y fundadora de una de las agencias de verificación que funcionan en nuestro país y en concreto la única, yo tengo entendido, en el caso de Cataluña, ¿verdad? Ella tiene un bagaje periodístico, como periodista para agencias de noticias en América Latina, ha trabajado con colaboraciones para múltiples medios de comunicación y ya hace unos años, conjuntamente con otros colegas, impulsó este proyecto pionero de una agencia de verificación, eso que hemos dado en llamar los fact-checkers, en este caso con información de Cataluña, sobre Cataluña, en catalán y también en español. Y desde esa organización se están haciendo múltiples actividades, no únicamente de verificación informativa, sino también, como probablemente nos contará, de actividades de alfabetización mediática y otro tipo de ámbitos que yo creo que tienen mucho que ver con los asuntos que vamos a tratar hoy. A la izquierda de Alba está Rafael Rubio. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Es un investigador ya con larga trayectoria, precisamente
en la investigación desde el punto de vista del derecho sobre las amenazas de la desinformación y su incidencia en el mundo político y en general jurídico, también podríamos decir, ¿no? Él está especializado particularmente en la investigación sobre desinformación en contexto electoral y, por tanto, me parece que, estando en las fechas en las que estamos, yo creo que es un ponente que puede dar mucho juego y eso esperamos. Y finalmente nos acompaña Pere Buigas, que es también un periodista conocidísimo, entiendo, en toda Cataluña por su largo bagaje con distintos puestos de responsabilidad, sobre todo en la delegación en Cataluña de Radio Televisión Española. Desde enero, corrígeme si me equivoco, es director de Radio 4, y además pues es profesor en la Universitat Internacional de Cataluña y en particular pues dirige el Observatorio de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías, en el marco del cual pues, están abordando cuestiones que tienen que ver con la desinformación. Él, además de tener una formación periodística, tiene también una formación como ingeniero de telecomunicaciones y, por tanto, nos puede aportar una visión más relacionada precisamente a la tecnología, de qué manera podemos utilizar la tecnología o qué tipo de amenazas podemos percibir en todo esto que se nos avecina de la inteligencia artificial como un potencial vector de desinformación. Bueno, presentadas las personas, falta por presentarme yo. Yo soy Ramón Salaverría, catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra y codirector, junto con María José Rementería, del Barcelona Supercomputing Center, de este ciclo. Y yo creo que podemos empezar ya, sin más dilación. Me gustaría invitar a los ponentes a una intervención breve, inicial, de unos 3-5 minutos, donde, desde la perspectiva de la verificación, la perspectiva del derecho, la perspectiva de la tecnología, nos hablen de esto que acabamos de mencionar. Alba. Bueno, buena tarde a tothom. Gracias por las presentaciones, Ramón. Antes de entrar lo comentábamos, ¿no? Vienen elecciones este año, a Cataluña no le tocaba, pero es un año electoral en todo el mundo. Y la desinformación ya ha sido ubicada como una de las principales amenazas. Como hemos venido a dar soluciones, creo que es interesante que hablemos un poco sobre qué podemos hacer nosotros delante de esta ola o casi tsunami que se nos viene encima, porque veremos enfoques mucho más tecnológicos y ya los habéis estado comentando en las últimas sesiones, pero la desinformación tiene unas dimensiones enormes, muy difíciles de abordar y al final como ciudadanos creo que nos quedamos un poco pequeños, ¿no? Es como que se está intentando entrometer en todas las decisiones que tomamos en el día a día, desde qué vamos a querer comer o a qué tipo de tratamiento médico queremos someternos, hasta temas pues mucho más de comportamiento social como la relación que tenemos con el planeta o incluso pues nuestro voto, ¿no? Entonces creo que es lo que podemos hacer nosotros delante de todo esto es ir como con una actitud muy crítica, sin caer en el escepticismo absoluto, pero sí ir con los ojos muy abiertos y muy preparados a que nos venga desinformación por todos lados, porque esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha venido a incrementar todavía todo esto, la desinformación que nos encontramos ha aumentado y lo que no vemos es tan a menudo pues, instituciones que se responsabilicen. Desde la política, nosotros pues, como verificadores estamos ahí velando porque los discursos sean factualmente correctos. No siempre es así y vemos cómo se utiliza mucho, ¿no? El juego de la desinformación. Desde las empresas vemos que se usan pues, narrativas como el greenwashing, como que camuflan la actividad real de la empresa detrás de ciertos mensajes que no tienen mucho que ver con la actividad de las empresas. Entonces, en muchos entornos vemos cómo la desinformación se usa sin ningún tipo de reparo, se amplifica con campañas en Internet. Entonces, nosotros como ciudadanos
por un lado, ir muy atentos porque nadie lo va a hacer por nosotros y, por otro, exigir transparencia y exigir comunicación de calidad. Muy bien, Alba. Rafael. Bueno, el marco jurídico de la desinformación es un tema bastante complejo en el sentido de que, como dicen algunos hablando de otros temas, cuando empezábamos a dar respuesta a las preguntas o empezábamos a tener respuestas, se nos han cambiado las preguntas, ¿no? Y la inteligencia artificial nos rompe absolutamente el marco jurídico que teníamos, porque de alguna manera, al permitir la automatización de todos esos procesos que originalmente se hacían a mano, revienta el marco de responsabilidad, el marco de los procedimientos y sobre todo la capacidad de implementar la legislación, que en último término acaba siendo determinante en cualquier legislación que pretenda o que busque la eficacia y por tanto que busque ser atendida, ¿no? Desde ese punto de vista, el gran reto de la lucha jurídica frente a la desinformación pasa por el mantenimiento de la libertad de expresión y eso tiene como dos grandes problemas, ¿no? El primero, en mi opinión, es el ciclo histórico en el que vivimos, ¿no? Hemos pasado de buscar en la tecnología la solución a todos los males de la democracia. Y yo no sé si ustedes recuerdan en los años 2000, finales de los 90, donde pensábamos que la tecnología, la transparencia, la participación venían a resolver todos nuestros problemas democráticos, a un momento de pesimismo absoluto donde la tecnología parece que nos trae el apocalipsis, ¿no? Y tenemos pues distintos predicadores del apocalipsis, pero el más llamativo quizá, María Ressa, que es una periodista ganadora del Premio Nobel de la Paz, que de una forma muy gráfica habla de que estamos viviendo los 2 últimos minutos de la democracia como consecuencia de la tecnología, en mi opinión, de una manera equivocada, porque proyecta su experiencia personal, que es dramática y traumática, sobre la sociedad, y eso creo que nunca es no es un buen approach para el ámbito normativo, ¿no? Pero desde esa perspectiva estamos en un momento donde tradicionalmente la mentira había sido aceptada por la sociedad como un mal menor, por decirlo de alguna manera, como un mal menor que incluso tenía beneficios, por así decirlo. La ciencia necesitaba de alguna manera del error y pues no había una regulación específica o no había una regulación, salvo casos extremos, que tratara de poner freno a esto, ¿no? Sin embargo, ahora parece que como la amenaza, o se ha subido el nivel de amenaza y las consecuencias, como han visto aquí en otras sesiones, son mucho más graves, es necesario dar una respuesta más fuerte, ¿no? Pero mi principal preocupación es que a veces en esa respuesta nos pasemos de frenada, ¿no? Y cuento el ejemplo, hace unos meses, bueno, un año ya, tuve la suerte de participar en la Cumbre Mundial de Libertad de Expresión en Internet, organizada por la UNESCO. Pues solo se habló de desinformación. La libertad de expresión había desaparecido también del plano académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por no enrollarme, yo creo que ahí estamos viendo, por poner un ejemplo, cómo la Unión Europea está tomando medidas, y creo que las medidas que está tomando la Unión Europea, en el ámbito electoral al menos, nos pueden servir para hacernos un poco una idea, ¿no? Por un lado, afrontan el gran problema que tiene la regulación de la desinformación, que tiene que ver con esa capacidad de implementación que decíamos antes de las respuestas, ¿no? Y primero con la DSA y después con la DMA se trata de establecer una serie de obligaciones para las plataformas, pero también estableciendo la necesidad de cumplir con determinados procedimientos que respeten la libertad de expresión. Por tanto, todo el ámbito de la moderación de contenidos, que es uno de los grandes retos de la desinformación, porque hoy en día, no nos engañemos, los únicos que tienen capacidad de implementar, de luchar contra la desinformación de manera tecnológica eficaz, son las propias plataformas. Y el Estado necesita de las plataformas, es un aliado imprescindible, y es un aliado imprescindible tanto desde el punto de vista de la regulación, en esto que llamamos corregulación, como desde el punto de vista de la implementación. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la capacidad de diseñar o de definir objetivos con esta nueva ley aprobada hace una semana de la publicidad microsegmentada o la publicidad política microsegmentada. Que eso también nos pone ante un debate, en mi opinión, súper interesante desde el punto de vista jurídico, porque parece asumir que la publicidad política microsegmentada cuestiona o condiciona de una manera determinante la autonomía de decisión en lo que afecta a las decisiones políticas, en lo que afecta fundamentalmente a la decisión del voto. Pero claro, si estamos asumiendo que la publicidad microsegmentada puede tener esos efectos, ¿por qué no lo aplicamos a otros ámbitos? No sé si me explico. Si asumimos o reconocemos la capacidad de la microsegmentación de condicionar nuestra libertad de una manera determinante,
hasta qué punto debería limitarse al ámbito de la política. Y por eso creo que se abre, además de que se ha hecho tarde, ha habido muchas resistencias, y para que se hagan una idea, no se aplica, o sea, la ley que se corrió mucho para que entrara en vigor antes de las europeas no se va a aplicar en estas europeas. Ya dice la propia ley que entrará en vigor, salvo 2 elementos muy puntuales, que entrará en vigor para las próximas europeas dentro de 5 años, ¿no? Y en tercer lugar, y me quedo aquí, en lo que afecta a otro de los actores determinantes, que son los medios, ¿no? La recientemente aprobada también Ley Europea sobre la Libertad de Expresión, que trata de establecer una serie de elementos que permitan, o sea, que hagan a los medios un aliado necesario también para la lucha contra la desinformación, en elementos que tienen que ver, y no me enrollo más, con transparencia y gobernanza de los medios, ¿no? O sea, si además de con una serie de estándares en la redacción o la protección de los periodistas, pero fundamentalmente se centra en tratar de pues mejorar los estándares de gobernanza y de transparencia de los medios. Creo que este escenario, que digo, se ha aprobado en Europa, pero de alguna manera nos afecta a todos, también nos sirve como una especie de cuadro de cuáles son los elementos básicos que hay que afrontar en la regulación. Gracias, Rafael. Estamos aquí pues colocando las distintas piezas a las que vamos a tener que hincar el diente. Añade alguna más, espera. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, porque cuanto más hablemos de desinformación y de esta cuestión, más preparados estaremos para afrontar lo que pueda venir, que no sabemos exactamente qué es, ¿no? Si no hubiera tecnología, no estaríamos hoy aquí hablando de este problema o de esta situación, porque mentir se ha mentido desde siempre, engañar, suplantar la personalidad, en fin, todas las cosas que se han ido comentando en las otras 2 sesiones, ¿no? Luego, ¿por qué ahora estamos especialmente preocupados? Pues porque hay una tecnología que se ha desarrollado alrededor de esta situación, sea de la información o sea de otros aspectos que afectan nuestra vida, aspectos sociales, ¿no? Bueno, yo copiando un poquito, haciéndome eco de lo que he aprendido en diversas ocasiones con el Barcelona Supercomputing Center, pues no habría desinformación, pero sobre todo no habría inteligencia artificial si no existiera la supercomputación. Es decir, ahora mismo estamos en una explosión de inteligencia artificial porque la supercomputación hace posible que esta inteligencia artificial impregne muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no? Luego, la tecnología seguramente es causante de algunas de nuestras preocupaciones. Lo que pasa es que, paradójicamente, también la tecnología nos va dando soluciones para ir superando todas esas pruebas que van surgiendo. Bueno, yo por ser un poco más concreto, descender un poco más al terreno de soluciones y herramientas concretas, yo diría que la inteligencia artificial interviene como mínimo en 3 campos. Y hoy soy muy poco inteligencia artificial, pero yo creo que tenemos que combinar las 2 cosas, ¿no? El papel y el bolígrafo con la tablet, porque una cosa no debería hacernos abandonar la otra, ¿no? Entonces, 3 aspectos. Uno, una facilidad para desinformar. Esa es uno de los aspectos en los que la inteligencia artificial interviene de una manera poderosa, es decir, en la creación de imágenes falsas, en la manipulación de contenidos, en la suplantación de voces. Ahí la inteligencia artificial contribuye a que eso sea posible. La segunda sería una facilidad para distribuir esa información. No solo crearla, sino a través de robots, los llamados bots, elementos para replicar, para difundir de 1000 maneras la información. Eso estaría en un lado. En el otro lado tenemos la facilidad de las nuevas herramientas para luchar contra ese fenómeno de la desinformación. Son sistemas de monitorado de redes sociales que nos andan vigilando, que andan viendo a ver qué pasa ahí en ese mundo. Sistemas de detección de imágenes falsas, sistemas para detectar voces suplantadas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mejor herramienta? Pues seguramente ninguna. Seguramente la mejor herramienta es la combinación de diversas tecnologías y eso nos ayudará a poder detectar la falsedad. Citaré algunas. ¿Cuáles serían esas
elementos o esas herramientas que combinadas nos podrían dar una solución? Pues, por ejemplo, marcas de agua. Todos recordamos las filigranas de los billetes de dinero, de curso legal, ¿no? Bueno, pues a un audio, a una imagen, a una secuencia de vídeo se le pueden incorporar unas señales y eso puede permitirnos posteriormente verificar si fueron las originales o no y su procedencia, ¿no? Marcas de agua sonoras o de imagen. Eso sería una de las cosas. Otra, pues las imágenes se van degradando cuando se procesan. Hay técnicas de análisis forense que permiten retraerse en el tiempo de esa imagen o de ese vídeo o de ese texto a través de sus metadatos y ver dónde salió y qué pasó ahí, ¿no? Otra sería ver el recorrido, ¿no? También podemos saber no solo cuál fue el elemento original, sino saber el lugar donde se produjo. Hacer un poco la trazabilidad, ¿no? Lo que a veces ahora en el mercado, ¿no? Vamos a comprar algún alimento, ¿no? Y lleva una etiqueta que nos explica su trazabilidad, de dónde salió, ¿no? De qué vaca, de qué sitio, de qué lugar, ¿no? Dónde fue, en qué matadero, en fin, lo que sea, ¿no? Eso sería pues, también esa trazabilidad. El recorrido, esa de la información, y claro, cada vez que se va saltando de un lugar a otro en ese recorrido, se van produciendo distorsiones intrínsecas. Entonces, esos son como pequeñas señales que van quedando también a cada versión que hacemos, ¿no? Eso lo vemos con el WhatsApp, ¿no? A veces enviamos una imagen 20 veces por WhatsApp, una fotografía, bueno, la del final, les aseguro que no es igual que la primera, ¿no? Ha habido ahí una degradación, ha habido un camino, ¿no? Entonces, esas imperfecciones que se van produciendo también son detectables. Hay una que se pone muy frecuentemente de ejemplo, dices, para ver si una cara es la real o es una cara fabricada tal. Bueno, pues nuestro rostro tiene diferencias de temperatura que hacen que sea de colores muy distintos. La que produces básicamente, no en versiones de pago, sino la más básica, pues se inventa una cara que es uniforme, que no tiene estas diferencias de temperatura de color que tiene un rostro humano, ¿no? Bueno, pues esto es detectable, se puede ver. Hay distorsiones ópticas, en fin, para no aburrir, ruidos de sensores que se pueden identificar, etc. Todo esto metido en modelos de aprendizaje automático, pues a medida que le vamos dando ejemplos va aprendiendo. Pero claro, bueno, y me olvido, perdón, en redes, ¿no? Ese sería el otro tema. En cuanto a la información en redes, la tecnología nos proporciona sistemas de alerta, ¿no? Cuando una cosa se convierte en viral, bueno, pues hay maneras de saber si eso ya fue dicho anteriormente, si se ha repetido cuántas veces, quién lo ha replicado, de qué manera, etcétera, ¿no? Entonces, si hay antecedentes de las mismas características, lo cual nos obliga también a ir teniendo un archivo de todo lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ese monitorado nos puede permitir comparar con antecedentes de las mismas características, con datos conservados que entonces, llegado el momento, nos permitan dar un aviso de estar frente a una situación informativa anómala, etc. Luego, los bancos de datos, los archivos son muy importantes. Y ya también, luego en todo caso, seguimos. Solo hay que pensar, y me remito de nuevo al Barcelona Supercomputing Center, a su supercomputadora Mare Nostrum 5, si no me equivoco, la actual. Claro, tiene una capacidad de cálculo de 300.000 millones de operaciones por segundo. Bueno, imagínate la de comparaciones que se pueden hacer si en un segundo, que es menos que hacer Flash, puede comparar 300.000 millones de datos. Bueno, en fin, no podemos llegar a eso en fin, con actitudes humanas, ¿no? Yo no. Otras personas no lo sé. Voy a preguntaros algunas cuestiones concretas y luego ya entraremos en una parte un poco más de coloquio. Cada uno un poco en vuestra especialidad. Me gustaría, en primer lugar, Alba, preguntarte cuáles son las fortalezas, o sea, para que lo entienda un ciudadano de a pie, las fortalezas y las debilidades del fact-checking. ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, ¿cuál es la verdadera dimensión de la aportación que tiene la verificación informativa, ¿no? A ver, yo creo que hay que hacerla porque
pone sobre la mesa cada vez que encontramos o detectamos y podemos llegar a desmentir alguna información que encontramos en línea, pero creo que somos más como una paloma de la paz que va por ahí avisando como, uy, esto puede ser falso, esto es engañoso, pero lo que nos cuesta a nosotros verificar una información es muchísimo trabajo, ¿no? Por ejemplo, un político dice, Cataluña está a la cola, es la comunidad autónoma con las listas de espera más largas. Esto es muy fácil de decir y es un trabajo pues laborioso de contrastar y de verificar y de ir a ver y de atar bien los datos, ¿no? Porque si vas a verificar tienes que dar como la información muy sólida, ¿no? Entonces, yo el día que la tecnología que dice Pera, que sé que están trabajando y que hay muchos proyectos, ¿no?, en esa línea, pues nos pueda quitar el trabajo, estaré muchísimo más contenta, me dedicaré a otra cosa y la verdad es que se espera muchísimo, ¿no? Es verdad que hay algunas herramientas que pueden ayudar en algunos de los procesos, pero al final el trabajo del fact-checker en periodismo es muy riguroso, ¿no? El fact-checking nace dentro de los medios de comunicación anglosajones a principios del siglo XX y es un trabajo precisamente para que los medios no contribuyeran a esa desinformación. Al final es un trabajo de edición interno. Pero sí que hay una metodología que se llama el método SIFT, que consiste en hacerse 4 preguntas delante de cualquier información que uno encuentra en Internet, que es muy útil y que está basada justamente en la metodología del fact-checking, ¿no? Que primero es hacer un pequeño ejercicio de conciencia, de decir, esto que me he encontrado, ¿qué emoción me hace sentir, ¿no? ¿Me indigna? Me da mucha risa, me enfada, me da ganas de compartirlo porque no lo había visto todavía y quiero que lo sepa todo el mundo. Esta es, aunque parezca banal, es la emoción básica en la que se basan las redes sociales para que nosotros compartamos la información. Si algo no nos emociona, como normalmente los fact-checks, no lo compartimos. Pero si algo nos emociona y la desinformación está diseñada para emocionarnos de alguna manera, tenemos el impulso de compartirla, ¿no? Esta es como la primera cosa que siempre hay que analizar. La segunda es ver qué dicen las fuentes fiables sobre esta información, porque nos puede llegar pues, de medios que confiamos, en los que confiamos, pero nos puede llegar un audio, tenemos a través de WhatsApp, seguro que todos habéis recibido información que parece inofensiva, pero que al final es desinformación, ¿no? No sé, ahora una de las que hemos hecho estas semanas, que los niños musulmanes pueden no ir al colegio durante el Ramadán. Esto circula como la pólvora en las redes sociales, en WhatsApp. ¿Qué dicen? Bueno, ¿qué dicen las fuentes oficiales? ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿De dónde viene? ¿Esto lo ha impulsado un gobierno ahora? ¿Es un acuerdo? Bueno, ver un poco las fuentes que a nosotros nos generan confianza que están diciendo sobre este tema, ¿no? Luego ver también qué pruebas aporta para sostener esta información. ¿Lo digo yo porque lo digo yo o ha salido un informe que dice cuál es su metodología para llegar a una conclusión u otra, ¿no? Y luego, una cosa que es muy importante, que igual aquí parece también muy evidente, pero que nosotros cuando trabajamos en colegios nos damos cuenta de que no lo es tanto, es quién está detrás de la información y para qué está mandando esta información, ¿no? Otra vez, pues si nos llega por un grupo de intimidad como es el WhatsApp, pues puede estar, nos puede coger con la guardia baja, pero vemos que nos cuesta mucho parar a pensar, esto es un anuncio, esto es una información, esto para qué ha estado creado, esto ha estado manipulado, esto no ha estado manipulado. Da igual al final entrar como muy al detalle, ¿no? Pero si nosotros somos conscientes de que una información tiene un objetivo comercial, pues la vemos distinta que si es un objetivo puramente informativo, ¿no? El fact-checking al final es eso, o sea,
sí damos información de calidad, intentamos, por ejemplo, en debates electorales estar allí, intentamos en elecciones sobre todo, pero durante todo el año pues, aportar información de calidad sobre muchos temas, pero sobre todo creo que es una metodología y un poco un espíritu crítico delante de la vida que nos permite pues, un poco frenar la desinformación y los mensajes un poco engañosos que están constantemente llegándonos. O sea que en el fondo, en una cierta medida, todos tenemos que ser un poco verificadores también. Sí, o sea, yo entiendo que sí, y es lo que me cuesta como de ver, ¿no? O sea, sí que podemos ver lo de, ¿no? La foto lleva su sello de calidad, de no sé qué, o sea, sí podemos intentar como buscar esa información de calidad, pero al final si nos damos cuenta, igual nosotros aquí no, pero un joven en TikTok igual ve de media, no sé, 200 vídeos por hora, ¿no? Entonces ahí hay muchísima información que creo que no somos conscientes como de lo rápido que va calando y que va un poco marcando también nuestra posición. Rafael, 2024 es un año especialmente intenso en términos electorales. ¿Cuáles son las principales medidas y prevenciones que todo ciudadano debería adoptar para no ser víctima de la desinformación electoral? O sea, yo creo que cuando hablamos de medidas para luchar contra la desinformación, y ahora llego al ciudadano, pero de una forma muy rápida, tenemos que distinguir de una forma muy clara entre las medidas estructurales, que son las realmente importantes, y las medidas inmediatas. No sé si me explico, porque a veces pensamos en la elección como esos últimos 15 días en el que hay que tomar decisiones de voto, y lo que hemos visto en nuestro proyecto, que llevamos monitorizando elecciones en los últimos 4 años en toda Latinoamérica, es que las medidas inmediatas, o sea, las medidas de respuesta, por así decirlo, no funcionan cuando no hay un trabajo previo de construir confianza. Y, por tanto, hay un elemento básico de las instituciones que es, instituciones que hay que sumar a los medios, que es ir construyendo su reputación, ir construyendo su confianza, porque es lo único que les va a permitir ser capaz de dar respuesta inmediata en el momento en el que surja la urgencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso es esencial, y en el campo electoral todavía más, porque el problema de las elecciones es que tienen los tiempos muy tasados, la necesidad de respuestas inmediatas, lo vivimos, y ahora con la inteligencia artificial mucho más, ¿no? Se vivió en las últimas elecciones eslovacas, donde empezó a circular un deepfake de voz de uno de los candidatos, y el propio organismo electoral no se atrevió a verificar porque no tenía medios suficientes para hacerlo en menos de 48 horas, que era lo que quedaba para votar, y decidió dejarlo en el aire porque no tenía tecnología suficiente en ese momento, porque no se habían preparado, no porque no exista esa tecnología, pero porque no tenían tecnología suficiente para hacer la verificación. Entonces, a veces creo que ponemos demasiadas esperanzas en respuestas inmediatas, como puede ser eso, acudo a un fact-checker, acudo, cuando realmente el problema es estructural y es a medio y a largo plazo. Cuando pensamos en el ciudadano, o sea, yo creo que lo primero es cierto que todos tenemos que ser un poco verificadores, pero creo que también uno de los grandes problemas es cuando empezamos a no creer en nada. No sé si me explico. O sea, que una de las grandes consecuencias de los deepfakes en la inteligencia artificial en elecciones es que se han convertido en la excusa perfecta para cualquier comportamiento inadecuado, ¿no? En México lo tenemos, o en Panamá lo estamos viendo ahora, que son las 2 próximas elecciones que tenemos, además de la de Dominicana, ¿no? Que empezamos denunciando deepfakes y ahora ya el deepfake se ha convertido en la excusa perfecta, y cada vez que a alguien le pillan a alguien haciendo algo, dice, no, yo no he sido, ha sido el deepfake, ¿no? Como si fuera una especie de personaje. Pero claro, eso tiene un resultado súper nocivo para la sociedad, porque a partir de ahí es cada vez más difícil, o siempre tenemos la sombra de la duda, ¿no? El Papa Francisco, que tiene una virtud, en mi opinión, esencial de convertir lo abstracto en concreto, hablaba o definía esta época como la era de la desconfianza. Y yo hace 9 años yo decía, pero este señor, o sea, no era un problema. Y cada vez le doy más la razón, entre comillas, ¿no? Porque creo que ese es el verdadero problema de los ciudadanos, que vivamos en un estado de sospecha permanente que en último término nos acaba amargando la vida. Entonces, creo que es importante hacer de verificadores. Ya le doy algunas pistas, pero creo que es esencial que tengamos unas redes de confianza mínimas, y esas redes de confianza también nos pueden traicionar, ¿no? Hay este argumento que se da siempre, que Facebook te señala algo como falso y te lo ha mandado tu madre, y dices, ¿a quién voy a creer? ¿A Facebook o a mi madre? ¿No? Y normalmente tendemos a creer más a nuestra madre que a Facebook, independientemente de todos los procesos que haya sufrido esa información, ¿no? Pero
En último término, al menos en el ámbito electoral, pero como decía antes, afecta a todo, tenemos, o sea, la desinformación puede afectar hasta a nuestra autonomía decisional, ¿no? A nuestra capacidad de tomar decisiones. Y en ese sentido, yo creo que lo primero para reforzar nuestra capacidad de decisión, esa autonomía, es conocernos a nosotros mismos. Suena un poco típico, pero creo que es brutal. O sea, cuando hablamos de alfabetización mediática, muchas veces la gente lo interpreta como la capacidad de utilizar un dispositivo, ¿no? Y todo el mundo piensa que la alfabetización mediática es innecesaria en cuanto que los niños nacen ya pegados al dispositivo, incluso en algunos casos ya implantado directamente. Pero la alfabetización mediática no es aprender a usar dispositivos, es entender cómo es nuestra relación con el dispositivo, y eso es alfabetización. Lo otro es enseñanza técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver cómo funcionamos, cuáles son nuestros sesgos, lo decía antes Alba, ¿no? Pero es esencial, porque esa tiene que ser la primera reacción. La primera reacción es, pues eso, cómo me afecta. En segundo lugar, y también es muy típico y cada vez es más difícil, romper la burbuja, ¿no? O sea, en último término, yo a veces cuando doy conferencias con más tiempo les propongo a los asistentes abrir su teléfono móvil, sus redes sociales y cambiárselo al de al lado. Y me parece que es una prueba irrefutable de cómo todos vivimos en una burbuja. Y dices, pero qué mundo, o sea, en un minuto y medio pasas a contemplar un mundo absolutamente diferente del que estabas contemplando un minuto antes cuando mirabas tu teléfono móvil, ¿no? Entonces, me parece que el hacer esfuerzos, y ahí sí que hay que forzarse, de salir de las burbujas, es esencial. Y es verdad que cada día nos lo ponen más difícil, ¿no? Porque dice uno, bueno, voy a intentar leer 6 medios de comunicación, de los que 5 son por suscripción y solo puedo leer los titulares. Pues dices, bueno, pues me suscribo a 1, me suscribo a 2, pero no tengo capacidad de suscribirme a 5, sigo en la burbuja. No es fácil, o sea, lo reconozco, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo claro en esa línea, ¿no? Y luego encontrar pues algunas formas de definirnos, ¿no? O sea, yo creo que hay un elemento en esto de conocernos a nosotros mismos que es esencial, que es que en la distribución de información, y normalmente de desinformación, se ha convertido en un elemento definitorio de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuanto más definimos, cuanto más rápido distribuimos información, o cuanto más sofisticada es la información que distribuimos, o más original, más parece que dice de nosotros, ¿no? Y muchas veces lo hacemos más por nuestra imagen que por el propio interés o sea, en distribuir socialmente o en compartir socialmente esa información. Y creo que eso suele ser un camino directo a acabar convertido en distribuidor de desinformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ejercitar la paciencia, desmontar el exhibicionismo o el narcisismo, desactivar las notificaciones, que puede parecer una estupidez, pero que a mí me parece esencial, ¿no? O sea, abandonar ese estado natural de ser yonkis de la información que creo que que vamos teniendo cada uno más, y una especie de necesidad de enterarnos en tiempo real, ¿no? A mí hay una cosa que me hace... O sea, me parece que el ejemplo es muy gráfico y es muy tonto, ¿no? Es qué necesidad, o sea, qué diferencia hay entre que yo me entere en tiempo real de que el Barça ha perdido o ha ganado 2-0, que me entere 3 horas después, y sin embargo parece que nos va la vida, ¿no? Y estamos ahí refrescando el buscador, pero nadie nos va a preguntar por eso, no nos van a pagar más o menos en función. Bueno, y luego, o sea, no redistribuir sin leer, descubrir los borradores. El hecho de tener 2 cámaras, como profesor de Derecho Constitucional, muchas veces cuestionamos la utilidad del Senado y siempre se dice que es una cámara de segunda lectura. Yo siempre lo aplico a las redes sociales, ¿no? Tener borradores en las redes sociales es tener una cámara de segunda lectura donde ese pronto que nos ha dado en un momento dado, cuando lo metemos en borrador y lo volvemos a leer, decimos, joder, pues a lo mejor no era tan adecuado, ¿no? Entonces esa cámara de segunda lectura de los borradores de las redes sociales también es... Y luego, por último, y quizás es una estupidez, pero a mí me sirve mucho, que es convertirnos más en creadores y menos en redistribuidores. O sea, la redistribución nos facilita mucho la vida en ese sentido de quedar bien con el resto, y muchas veces redistribuimos, como digo, sin leer. Pero cuando nos obligamos a crear, a hacer cosas originales, nos obligamos a pensar y vemos las cosas, creo, de una forma mucho más clara, ¿no? No sé si esto ha sonado demasiado a receta y pido perdón, pero me parece que son algunas de las pistas que en términos concretos nos pueden ayudar a soportar una temporada electoral, como decía Alba, que se promete intensa además, ¿no? Porque en todo esto además ocurre en un ambiente profundamente polarizado, en mi opinión, en términos sociales, aunque ahora de repente se ha puesto de moda negarlo, en el que por definición tendemos a tomar equipos y por tanto a creer
de forma crítica a nuestro equipo y ser tremendamente críticos con los del otro equipo, y todo eso hace que todos estos consejos sean mucho más difíciles de aplicar, ¿no? Pero creo que merecen la pena. Tanto Alba como Rafael habéis hablado de sesgos, me parece que va a haber que incluirlo también, ¿no? Uno de los sesgos que se ha mencionado en este ciclo es el sesgo de sobreconfianza, la cierta, confianza desmedida que tenemos en nosotros mismos, que nos lleva a pensar que los engañados siempre son los demás, ¿no? Y esto, en relación con la inteligencia artificial y su capacidad de generar contenidos sintéticos prácticamente indistinguibles de la realidad, pues tiende tal vez, dímelo, a llevarnos a pensar que los engañados por ese tipo de contenidos siempre van a ser otros, pero que, hombre, a nosotros esto no nos alcanza. ¿Cómo pueden los ciudadanos detectar los contenidos generados de manera sintética mediante inteligencia artificial? Bueno, antes, disculpa, no te lo tomes a mal, pero no tengo demasiado interés en intercambiarme el WhatsApp contigo. Es una experiencia que no sé si ahora mismo, pero no por ser tú, sino porque tu globosfera digital debe ser tan inmensa y deben pasar tantas cosas que igual aumenta mi propia angustia de gestionar mi propia red social, ¿no? Bueno, yo quería comentar una cosa importante. Evidentemente, el mejor verificador es el ser humano. O sea, esto yo creo que es indiscutible. Podremos tener mucha tecnología, etcétera, pero al final, cuando salta una alarma tecnológicamente, el ser humano es el que tiene que dar crédito o no a esa alarma que ha saltado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que evidentemente nos va a ayudar la tecnología. Todas esas cosas que hemos dicho nos van a ayudar. Pero al final la decisión de si sí o si no, bueno, esa es una decisión humana, ¿no? Por eso decías, ¿cómo hacemos si le damos crédito a algo tal? Bueno, pues no sé, yo siempre pongo el ejemplo de que si nos salta la alarma de que acaba de suceder un terremoto en Mataró, pues lo mejor que podemos hacer es llamar a nuestro amigo de Mataró y preguntarle si se ha movido la lámpara, la mesa, no sé qué ha sucedido allí, ¿no? Por más que nos digan cosas. En fin, si lo queremos descender a algo mucho más cotidiano, la información del tiempo, ¿no? Todos queremos saber, ¿va a llover, no va a llover? Hay gente en mi entorno que digo, bueno, pues no sé, que dice, no, está lloviendo. Y yo digo, no, si estoy viendo por la ventana que hace sol. ¿Cómo? No, es que el móvil dice que está lloviendo. Bueno, pues estará lloviendo, pero... Y dentro de media hora pasará una nube y luego va... Bueno, ya, oye, pero no te creas esto, que esto es un algoritmo ahí que yo qué sé. No. Tú llévate el paraguas porque si no está lloviendo es inminente que llueva. Y yo digo, no, pero si es que no, esto no es así. Bueno, en fin. Entonces, no hay mejor verificación que asomarse a la ventana y ver si hay nubes o no hay nubes. Claro, dicho esto, hay cosas que no vemos y necesitamos la tecnología que nos eche una mano, ¿no? Y yendo a lo de los sesgos, claro, efectivamente, ¿por qué la inteligencia artificial sabe cosas que nos parecen humanas? Pues porque los humanos la estamos entrenando. La estamos entrenando cuando le pedimos al ChatGPT no sé qué, la estamos entrenando cuando le damos un texto para que haga un resumen, un paper, una comunicación, un no sé qué, lo que sea. La inteligencia va acumulando datos, millones, trillones, no sé cuántos, qué cifra, ¿no? De imágenes, de vídeos, de palabras, de cosas, de tweets, de no sé qué, de lo que sea, de todo, ¿no? Entonces, claro, eso depende de quién lo introduzca, depende de qué manera, depende de qué forma esté estructurada esta información que se va metiendo a la máquina va tomando sus propias, en fin, no decisiones, va tomando un cariz determinado, ¿no? Y ya está. Bueno, es aquello, ¿no? Es la prueba muy sencilla, ¿no? Y dices, píntame, ¿no? A cualquiera de estos programas que tenemos ahora muy fáciles el Stable Diffusion, el DALL-E, el Midjourney, cualquiera de estos, le dices, hazme una persona. Y bueno, te hace un hombre o una mujer, tiene que tomar esta decisión, ¿no? Y no sale un medio. Sale algo que parece una cosa o que parece la otra, ¿no? Bueno, pues ya ha tomado una decisión y además resulta que es blanca, no es negra. Y además resulta que no sé qué pasa, ¿no? Entonces, claro, y parece asiática o parece de no sé dónde. Bueno, claro, ¿por qué? Porque ha tenido tanta información
del mundo asiático, del mundo árabe o del mundo africano, que cuando dices, pues, oye, dibújame una persona, pues la que tiene ahí en su mente artificial es aquella, ¿no? Y luego, pues, en fin, ya lo sabemos todo, ¿no? Hay también diferencias de género, hay diferencias de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, el tema es, tenemos la responsabilidad, los humanos, ya que tenemos las máquinas que se nos están acercando, tenemos la responsabilidad de alimentarla con cosas que sean lo más, en fin, lo más variadas posible, como mínimo, ¿no? Como mínimo lo más variadas posible, ¿no? Entonces, yo creo que otra cosa que podemos hacer las personas también para evitar sesgos es saber cómo funciona todo esto. Claro, la primera fase es, la tecnología no va conmigo. Oye, déjate de estar, sí. Bueno, es muy, todo el día estás con los cacharritos, no sé qué. Pues eso que yo te decía, no necesito tablet, ya tengo papel, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la fase 1. Sí, tal. La segunda fase es, esto de la inteligencia artificial, ¿cómo funciona, no? Le voy a preguntar a ChatGPT no sé qué, ¿no? Y bueno, pues estamos en esta segunda fase, ¿no? Estamos en la fase de, bueno, a ver si, ay, fíjate, pero parece que me responda, pero ¿cómo sabe cómo decirme, hacerme un resumen? Y yo le digo que además me genere preguntas sobre ese resumen. Y luego le digo, no, pero hazme la respuesta también, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial generativa es extraordinaria, es una cosa, en fin, parece magia, ¿no? Parece magia. Pues ahora estamos en este segundo punto, ¿no? Estamos, bueno, descubriendo la herramienta. Y es muy importante que lo hagamos porque el tercer punto es ¿y cómo la usamos? ¿Qué vamos a hacer con esa herramienta, no? Entonces, bueno, como realmente nuestra vida va a depender del uso que hagamos de esas herramientas, es muy importante que las conozcamos. Por tanto, estamos ahora en ese segundo peldaño de una escalera que no sabemos cuántos peldaños tiene, pero como mínimo sí, yo creo que ya hemos superado la primera, que es esto no va conmigo, y ahora estamos en la segunda que se traduce en, cuando salgamos de aquí, nuestra frase es, hay que ponerse las pilas. Pues eso, hay que ponerse las pilas. Varios habéis mencionado ya la expresión alfabetización mediática, esa parte educativa de formación, que en muchas ocasiones nos lleva a pensar únicamente en la población joven. ¿Es algo que debe ser intergeneracional? ¿Es algo que todos los que estamos en esta sala deberíamos tener en cuenta? ¿Quién se anima? Pues nosotros que tenemos diversos programas de alfabetización mediática, que no es más que aprender a leer en la era de Internet, hemos visto que, bueno, puede que sea intergeneracional y que puede que funcionen, pero sobre todo con la gente mayor, que es uno de los principales targets, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes tienen sus problemas de falta de recursos, de falta de cultura general, y la gente mayor tiene lo contrario, que como han crecido en una sociedad en la que la información venía creada por los medios, para bien o para mal, pero trabajada al fin y al cabo, pues también son muy víctimas de la desinformación. Y nosotros, para diseñar estos programas, hablamos con Mireia Fernández, que es una investigadora de tecnología de la UOC, que decía que precisamente lo que más funciona es hacer formación entre pares, porque es como que si llega un verificador de 25 años, ¿no? a explicarle a alguien más mayor, pues todo esto de cómo circular por Internet y eso, pues como que puede generar cierta distancia y cierta, pues, bueno, como eso, distancia o incredulidad o indecisión, ¿no? Y nosotros creamos justamente un programa que es para hacer eso. Nosotros damos materiales a voluntarios y luego entre ellos pues van haciendo sus formaciones y trabajan, pues como se llama en la jerga del proyecto, peer-to-peer, ¿no? Que pues entre gente pues de la misma generación trabaja, pues se cuestiona, pues antes cómo nos informábamos así, esto del móvil, a ti que te llega, esto tal, y es muy interesante y productivo. Claro, con los jóvenes también hay que generar, ¿no?
estas dinámicas para que sean ellos. Me ha hecho mucha gracia el ejemplo que has puesto, porque lo de mirar qué te sale a ti en tu algoritmo es muy revelador, y lo hacemos también con los chicos, ¿no? Vete un día a casa y mira qué le sale en el feed a tu hermano, a tu padre o a tu vecina, ¿no? Entonces eso también te permite como romper un poco estos esquemas. Yo quería hacer, evidentemente es fundamental, creo yo, y no solo para esto, ese diálogo intergeneracional, ¿no? Y les quiero poner un ejemplo. Se ha dicho aquí, empresas como instituciones, empresas, universidades que intentan hacer verificación son fundamentales ahora mismo, porque la realidad es que los medios de comunicación no tienen equipos de verificación. No los tienen. Nos hemos recorrido, si no ha cambiado mucho la situación, aquí no hay radios, televisiones ni periódicos que tengan equipos de verificación. Existe Verificat, existe Maldita, existe Neutral, existe F Verifica, existe RTV Verifica y poco más, si no tengo mal entendido, ¿no? Ahí termina. Públicas, privadas, etc. Si no existieran, pues tendríamos un problema. Y cuando visitamos pues no sé, La Vanguardia, que es el ejemplo que me lleva a ese diálogo intergeneracional, cuando visitamos La Vanguardia nos dicen que no hay un equipo de verificación como tal, no hay unas personas dedicadas o no lo sabía hace 6 meses cuando estuvimos allí. Entonces, yo digo, bueno, entonces, ¿ustedes cómo verifican? Bueno, una solución es pedir una verificación externa a quienes se dedican a eso de una manera ya muy, muy experimentada. Y la otra era, bueno, tenemos un equipo de Big Data ahí, ¿no? Esta gente sí, ¿no? Estos jóvenes que están ahí están muy metidos en el tema de verificación de datos. Es nuestro equipo potente. Cuando pasa alguna cosa, creamos un equipo de verificación, sea por el COVID, sea por la guerra de Ucrania, sea tal. Y entonces ahí sí, ahí mantenemos un equipo de verificación estructurado en el que mezclamos esta gente que se dedica al Big Data con los seniors. ¿Por qué? Bueno, la mezcla de las dos cosas, no sé qué. Dice, claro, un senior, cuando hablamos de la tercera pista del aeropuerto que se va a hacer sobre el mar, no sé qué, como la gran novedad, bueno, en el mundo de los datos es eso. Pero en el mundo de los seniors es... Pero si de eso ya estuvimos hablando hace 20 años, había un... Yo creo que... A ver, pregúntale al otro... Vamos a comentar... ¿Tú no recuerdas que una vez no sé qué tal? Y a lo mejor no es tan noticia como parece. En fin, es un ejemplo un poco descabellado ¿no? Pero quiero decir que, claro, hay una serie de cosas. Yo antes tenía por ahí que decía, bueno, ¿qué es ir hacia la verdad? ¿No? Pues ir hacia la verdad es sumar también instinto, ¿no? Una actitud personal, pero un instinto, algo, ¿no? Y eso, no tangible, es algo que pueden aportar estas mezclas intergeneracionales. Quisiera hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos una cuenta en una red social? Levanten la mano, por favor. Bueno, yo diría que 3/4 partes. Bien, ¿qué buenas prácticas se os ocurre, al margen de algunas que ya se han mencionado, que deberían aplicarse en el consumo de información para, en fin, evitar ser desinformados en ese entorno, en las redes sociales? Bueno, algunas son muy de manual, ¿no? Alimentarse, ¿no? Lo que decimos siempre, esa dieta mediática, ¿no? Que hay que coger un poco de aquí, de allí. Claro, uno puede ser siempre del Barça, pero no tiene por qué estar siempre viendo la misma cadena de televisión. Ese sería el ejemplo, ¿no? Entonces, ya sé que es un esfuerzo a veces cambiar de cadena de televisión. Es un esfuerzo, seguramente, ¿no? Como emisora de radio. Pero lo hacemos, en cambio, en el coche lo hacemos, ¿no? Nos es mucho más fácil en el coche. Escucho un poco de aquí, un poco de allí, no sé qué, porque uno es local, el otro es nacional, el otro no sé qué. Pero en cambio nos cuesta mucho de cambiar de cadena televisiva, ¿no? Bueno, pues esto es un ejercicio muy bueno, ¿no? Y ver un poquito de radio, un poquito de tal, un poco de televisión, un poco de tal. Esa sería una. La otra es que de lo que bebemos, que es variado, hombre, sepamos qué es, ¿no? Sepamos que son medios de referencia, que son fuentes de referencia, etcétera. Y para mí la tercera es la que he dicho antes. En caso de duda,
oye, llamemos, hablemos con el otro, no sé, intentemos buscar de una manera próxima si está pasando lo que está pasando. Que de alguna manera, ¿no? Alba, supongo que es lo que hacéis vosotros también, ¿no? Cuando hay que dar, se coge el teléfono. Es un elemento, no de inteligencia artificial, pero es un elemento muy potente de verificación el teléfono. Voy a llamar y preguntar. Perdón, es volver a hacer periodismo. O sea, esto es hacer de periodista. Preguntar, buscar respuesta, entrevistarse Porque con uno. se me ocurre, claro, ahora que le planteabas a Alba, ¿qué volumen de información que funciona en las redes sociales os sirve a vosotros para hacer verificación? O, dicho de otra manera, ¿cuánto tenéis que salir de las redes sociales para verificar una información? Porque es conocido que buena parte de la desinformación, o una gran parte, de hecho circula por ese canal, pero lo utilizáis también como recurso de confirmación, de verificación, o digamos, como era el lema un poco del expediente X, ¿no? La verdad está ahí fuera, ¿no? The truth is out there, ¿no? Entonces, ¿la verdad está ahí fuera de las redes? ¿O cómo gestionáis ese elemento? A ver, en las redes está todo, ¿no? O sea, esta es como una discusión que suelo tener como con instituciones muy periodísticas, que yo soy periodista y trabajo como periodista como tal, ¿no? Pero esta cosa de hay que separar la página de información y la página de opinión. Hay que separar el canal o la hora de la información y la hora del entretenimiento. Y todos vamos a ir por esos caminos como súper bien definidos y tal, ¿no? Y luego coges el Netflix y pones un documental y dices, esto era información, esto era entretenimiento, esto era opinión. O sea que al final en Twitter pues vemos desde memes hasta noticias, hasta seguimos a un partido político, o sea, está todo ahí. Y yo creo que ese es un poco el problema en el que estamos, ¿no? Como que por la calle tú sabes que los coches van por aquí, los peatones van por acá, si quieres cruzar tienes un paso, pero en las redes, perdón, está todo muy mezclado. Entonces, nosotros para verificar en redes, poquito. Perdón, porque, a ver, como mucho, yo nunca he tuiteado que no sé qué, y te vas a Twitter a buscar si este señor ha dicho tal o tal cosa, y ahí sí que hay pues herramientas para saber, para rastrear la hemeroteca de Twitter y tal, ¿no? Pero en realidad si queremos saber pues si ha subido o ha bajado el paro, antes que ir a buscar el periodo específico en redes sociales, te vas al INE y sabes que ahí está la información ordenada, ¿no? O sea, como que yo creo que lo que hemos perdido en las redes sociales, y eso lo pienso mucho, ¿no? Creo que también las redes sociales a mí me llegaron justo terminando la universidad, bueno, empezando pero no las usaba, pero siempre hago el símil de que en la universidad o en la biblioteca tú tienes como toda la información ordenada, por el pasillo, por temas, por orden alfabético, por países y todo. Ahora, si un libro se pierde, si alguien deja el libro en un lado donde no debería, igual no lo vuelves a encontrar en 15 años, ¿no? Pero en Internet está todo accesible, pero a la vez no sabes muy bien cómo buscarlo. Y ese es el problema, ¿no? Para nosotros, para verificar, vamos a las fuentes que tienen información ordenada, si no nos volveríamos locos. Yo creo que hay un problema. Es decir, nos va a ser mucho más fácil en los próximos tiempos tener herramientas porque van a venir compactadas, es decir, va a haber portales de herramientas, no tendremos que estar buscando entre las 200 cuál es la que... No, porque habrá varias puertas de acceso, pero habrá como unas grandes puertas, es decir, como las plataformas de televisión, no hará falta buscar la película porque tendremos o Netflix o el otro y nos llevarán a cualquier sitio, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Pero hay dos temas preocupantes. Una es el económico, la gratuidad o no del uso de esas herramientas como ciudadanos, ¿eh? Y el otro, el idioma. Es decir, nos faltan herramientas en español, la mayoría no son en español, y muchas, a la que quieres hacer algo más que lo básico, tienes que pagar. Claro, eso puede hacer que un profesor de un instituto use de una manera distinta las posibilidades de la inteligencia artificial que su compañero. Porque uno, bueno, no le importa gastarse 20 euros al mes y tener, pues eso, el GPT-4 Plus extra,
Y en cambio, el otro dice, oye, mira, a mí ya me lo pondrá la consellería, el ministerio, no sé quién, y si no, ¿para qué me voy a tener que gastar yo 20 euros en una herramienta, ¿no? Claro, esto está empezando a generar algunas diferencias también, ¿eh? Es otro sesgo ese también, ¿no? El que puede pagar por usar una versión premium de un programa de inteligencia y el que no. Bueno, ahí habrá que ver qué pasa. Y el tema de español, pues afortunadamente hay proyectos, ¿no? Algunos medio académicos y empresariales, pues que están trabajando en la posibilidad de adaptar o de generar portales en español, aunque luego las herramientas que usen para nutrirse pues sean en otros idiomas, ¿no? Yo creo que ahí... hoy se ha anunciado, por cierto, Google... Bueno, el MIT ha anunciado un portal, he tomado nota, que se llama Ares Almanac, que es un buscador de recursos de verificación y que es una barra como Google. Entonces, bueno, ahora Google ya no solo es Google, la barra de Google ya nos permite hacer cosas de inteligencia artificial. Bueno, pues ahora, además, habrá este portal, Ares Almanac, que no he entrado todavía, lo confieso, pero lo he leído esta mañana, que dice, no, la filosofía es que desde el MIT hemos creado una barra como Google para que tengamos herramientas de verificación potentes. Luego os voy a pedir alguna sugerencia de herramienta. Esta es la primera, pero Rafa. No, simplemente, o sea, que cuando hablamos de herramientas en de tecnología, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que no son un elemento neutral, ¿no? C.S. Lewis, en Cartas del demonio a su sobrino, decía una cosa como que el gran éxito del demonio fue hacer creer a los hombres que no existía. Luego, en Sospechosos Habituales, que si no os recordáis, se le aplica la misma frase a Kaiser Sosé, ¿no? Kaiser Sosé, el gran éxito de Kaiser Sosé fue hacer creer a todos que no existían. Pues con la tecnología nos pasa lo mismo, o sea, nosotros consumimos información en las redes a través de una tecnología y es una tecnología que tiende a ofrecernos algunas cosas, muchas veces que son aquellas que más nos gustan, ¿no? Utilizando el ejemplo de la dieta sana. O sea, nosotros empezamos a comer sano, y llegamos a un restaurante y el primer día pedimos además de unas posibilidades infinitas, ¿no? Que es lo que en términos informativos nos ofrece Internet. Pero el segundo día ya nos ofrecen solo aquello que pedimos el primero y el tercero ya directamente nos lo ponen, ni siquiera nos preguntan qué queremos, ¿no? Y a partir de ese momento siempre nos ofrecen la misma información y resulta que lo que al principio fue dieta sana acaba convertido en fast food absoluto, ¿no? Porque ese fast food es lo que la tecnología prefiere en el sentido de fidelizarnos, de vincularnos. Entonces, creo que a veces, cuando no somos conscientes de que estamos accediendo a la información de una manera mediada, cuando pensamos que lo estamos haciendo de una manera directa, ¿no? Que creo que fue la gran trampa de Internet de los años 2000, ¿no? Los consultores políticos íbamos por la vida vendiendo que los políticos iban a comunicarse directamente con los ciudadanos. Mentira, o sea, nunca el mensaje político ha estado más mediado que ahora mismo. O sea, los medios de comunicación, en términos de mediación, son mucho menos mediadores que las propias plataformas, porque el elemento de la visibilidad es un elemento esencial. O sea, cuando un medio intermedia, sabemos que es el medio el que está intermediando, pero cuando intermedia la tecnología, normalmente no somos conscientes ni de que está intermediando, ni de qué forma lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso acaba condicionando de una manera determinante la forma crítica con la que nos acercamos a la información. Por eso yo creo que dentro de estos consejos que estábamos dando, me parece que hay uno que es esencial, que es entender que estamos consumiendo información condicionado de una manera determinante por unos terceros. O sea, que la información hoy en día, y yo esto lo niego siempre muchas veces, porque seguimos diciéndolo, ¿no? Pero creo que hoy recibimos la información mucho más intermediada que nunca, frente a la falsa sensación de que como los medios han perdido su monopolio, ya podemos acceder directamente a la información. Creo que es mentira. O sea, no accedemos directamente a la información. Accedemos a información intermediada y mucho más intermediada o mucho más eficaz en su intermediación que hace 20 o 30 años. Vamos a dar enseguida paso a las preguntas, si las hay, pero antes me gustaría formular la pregunta que os he dicho. O sea, esta cuestión de las herramientas o recursos informativos que pensáis que pueden ser útiles, y si son de acceso abierto, pues tanto mejor, porque claro, si la herramienta cuesta un dineral, pues tampoco es cuestión. Pero herramientas que puedan servir
a cualquiera de nosotros para tener un acceso, una comprobación, cosas que utilicéis o de las que tengáis creo que noticia. ahora mismo no tenemos tampoco que obsesionarnos en buscar qué cosa nos va bien del catálogo de herramientas, ¿no? Creo que es suficiente con que cojamos el ChatGPT y a partir de ahí interactuemos con él y veamos cómo es el diálogo con un robot conversacional, que en definitiva es eso, que le descubramos sus errores, que le pongamos trampas ahí, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo en fin, le podemos preguntar 1000 cosas extrañas, ¿no? A mí me gusta preguntarle, ¿y qué tienes detrás tuyo? Entonces me dice, no puedo responder, no sé, si no me dices mi ubicación, no sé lo que tengo detrás, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ponerle pequeñas trampillas para ver qué pasa, ¿no? Y ahí, a partir de este ejercicio, yo creo que todos vamos aprendiendo un poco con qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y eso sería uno. Si alguien dice, bueno, es que a mí me aburre escribir, bueno, pues entonces coger uno de estos programas de imagen, los que decíamos antes, ¿no? El DALL-E o el Midjourney o lo que sea, y ya está. Simplemente vamos también pues entrenándonos a hacer preguntas, que es lo importante, ¿no? O sea, o a pedirle cosas muy concretas. El Midjourney le puedes llegar a un grado de detalle del dibujo que quieres, cómo quieres que sea la persona, lo que pase, el color, la textura, que se parezca además a un pintor determinado. Házmelo esto, pero en estilo Sorolla, ¿no? Bueno, pues te lo hace, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que simplemente experimentar con estas cosas, porque una de las grandes fascinaciones de todo esto es la rapidez. Esto es tremendo. O sea, cuando le pides que te haga un resumen de 20 páginas, pero que te lo haga solo en 5 párrafos, pues te quedas, ¿cómo? Pero si no he tenido tiempo, vamos, bueno, o a mí, por ejemplo, me fascina darle un texto en Word y que me lo convierta en un PowerPoint, ¿no? Pues ya está, ya no hago más PowerPoints. ¿Para qué? Si encima le puedo decir qué fotografías quiero y no sé qué, vaya una pérdida de tiempo. Entonces, la rapidez y el eliminar tareas mecánicas, entonces, claro, siempre está, seguro que lo ha hecho peor de como tú lo habrías hecho. Oye, pues no, lo hace mejor o igual que como yo creo que mejor, pero además ha tardado, porque sale un reloj en el programa que yo tengo y dice 58 segundos en hacerte las no sé cuántas slides, las que tú le digas, 15, 20, 25, 30, y como no me gusta, oye, no, pero hazlo en menos, porque tal, ¿no? Y cámbiame 2 fotos, pero una de ellas que sea alguien con un robot, con no sé qué, con tal. Bueno, ya está, y tardo un momento. Bueno, pues esto, no podemos hacer otra cosa. Tampoco podemos estudiar cómo funcionan los modelos de lenguaje, de no sé qué. Es igual, quien quiera sí, ¿no? Pero tampoco hay que ir a ese punto, ¿no? Yo creo que es suficiente con las 2 o 3 cosas que nos han sorprendido en los últimos año y medio, ¿no? Y leer cosas, noticias que salgan, ver, intentar encajarlas y demás. Venir a ciclos. Por ejemplo. Está bien. Yo diría 2 cosas muy sencillas que es quizá que ya utilizan, pero la primera, las listas de X. O sea, las listas de Twitter me parece que son una forma de las más claras de descansar, entre comillas, en el sentido de ponerte en un sitio en función de los temas que nos interesan, de qué gente nos fiamos y cuando queremos informarnos sobre esos temas, tirar de esa gente, ¿no? Además de ahorrar muchísimo tiempo, porque haces unos filtros previos que te quitan mucho ruido, por decirlo de alguna manera, son una forma de descansar, ¿no? De cuando estoy en esta lista me fío de que esas personas, porque tienen una trayectoria, porque llevan mucho tiempo y les conocemos desde hace mucho tiempo, son de fiar y por tanto no tengo ni siquiera que aplicar ese sentido de estar comprobando cada una de las cosas que dicen, ¿no? Entonces, me parece que es una forma muy, muy, muy sencilla y muy eficaz de luchar contra la desinformación o de estar mejor informado. Y la otra, que puede parecer todavía más obvia que esta, que ya era obvia, es aprender a utilizar bien Google. O sea, las posibilidades de Google son infinitas. O sea, cuando uno entiende la capacidad de Google de verificar imágenes, por ejemplo, de hacer búsquedas inversas, y con 3 o 4 trucos, Google se convierte en una especie de navaja multiusos que va mucho más allá de buscar información de manera directa, ¿no? Entonces, aprender a utilizar Google y empezar a utilizar las listas de X me parece que son 2 formas sencillas y cómodas que no te llevan mucho tiempo para estar bien informado.
¿Alguna indicación más, algo? Así que me dejáis ya muy arrinconada, sí, porque en realidad Google es lo más práctico de todo, y de hecho hay un montón de juegos como para practicar con la geolocalización, con la búsqueda inversa de imágenes y todo eso. Pero casi que como herramienta yo recomendaría ser como el Pepito Grillo de los grupos de WhatsApp donde estamos, que es por donde circula muchísima desinformación, ¿no? Y cuando llega alguien, hacer el ejercicio de preguntar: ¿esto lo has comprobado? ¿Esto sabes de dónde sale? ¿Esto estás seguro de que es así? ¿No? O sea, un poquito de hacer como de devolver la pelota y generar como un poco el efecto espejo, ¿no? de este sentido crítico. No es fácil, ¿eh? En ciertos grupos de WhatsApp, cuando uno recibe un mensaje, sabe que aquella información es falsa, hombre, siempre existe la opción de hacer un mensaje privado a esa persona: mira, me parece que esto que has compartido deberías contrastarlo, fíjate en esta otra fuente. Pero claro, revelar, poner un poco en evidencia a una persona en público siempre es complicado, y por tanto esto es otra de las cuestiones que suele también multiplicar la desinformación, porque nosotros nos sentimos a salvo porque no nos ha afectado, pero tampoco alertamos a los demás de que esto pueda ser falso. Pero ¿no? yo creo que hay que generar la cultura de que si compartes falsedades te pueden poner en evidencia, y todos sabemos, a todos se nos ocurre a alguien con quien hemos tenido esta conversación, ¿no? Y creo que hay que hacerlo. No seré yo quien te lleve la contraria. Se me ocurre, porque soy uno de los adictos, los videopodcasts. Hay un montón de videopodcasts de gente que experimenta con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entre mi grupo, como dices tú, de chat, pues hay 2 o 3 gurús que hemos nombrado que, bueno, cada semana tal, pues hacen eso, ¿no? Os voy a contar lo que podéis hacer con tal, no sé qué. Bueno, son cortitos, no sé qué, y te permiten introducirte en muy bien. diferentes temas. Llega la hora de las preguntas. No sé si hay cuestiones. Lo que sí hay es un micrófono, creo. En el caso de que alguien quiera formular alguna pregunta, que levante la mano. Está quedando todo claro. El rector de mi universidad tiene una frase que yo creo magnífica para estos casos, y es: uno nunca sabe si es la forma de propiciar de que alguien hable o de que finalmente nadie pregunte, y es: habitualmente la primera pregunta siempre es la más inteligente de todas. Ahí tenemos una pregunta al fondo. Lo siento, pero creo que no va a ser la más inteligente. Igual sí, vamos a ver. Es un poco abstracta, porque creo que aquí se está hablando de mentira como falsificación, pero la verdad es algo muy escurridizo, si es que existe. Y aquí creo que esta es otra cuestión importante a la hora de la desinformación, porque creo que se necesita criterio para interpretar lo que son interpretaciones de los hechos. Hablamos de los hechos con el lenguaje, que es, de cierta manera, una metáfora. O sea, siempre estamos describiendo, valorando, aunque nos parezca que estamos describiendo solo. Siempre hay un componente, y sobre todo hay un componente de propósito, de interés, ¿no? Lo habéis destacado. He de pensar qué es lo que pretende el que me está informando de él. Porque yo creo que siempre la información cuesta, como cualquier actividad fisiológica, y esto hay una selección que si no le sacas partido, pues no se potencia, ¿no? Yo creo que siempre que hay alguna información hay un interés detrás. Y por lo tanto me parece que, bueno, todo lo que estáis diciendo creo que es muy útil en un plano así pedestre. Pero si vas un poco al fondo, no, lo tienes muy complicado, porque el conocimiento, además, sobre todo el conocimiento científico, entre comillas, no es nunca dogmático. Por tanto, estamos hablando de aproximaciones, y hay mucho interés en utilizar estas aproximaciones según la oportunidad, ¿no? La COVID ha sido un ejemplo fastuoso, que nos costará interpretar un tiempo, pero ha sido un ejemplo muy claro, porque había mucho interés y además comprensiblemente en encontrar soluciones que hacían que la gente con hipótesis, con ideas, con expectativas, las pusiera a compartir, ¿no?
y el miedo a morirse o a enfermar hace que lo interpretes de una manera exagerada. Y entonces siempre hay alguien que lo aprovecha. Estos límites difusos entre verdad y falsedad fueron abordados en alguna sesión anterior, pero no sé si alguno de los ponentes quiere aportar alguna reflexión adicional. A mí me pasa con la política, o sea, como me dedico a las elecciones, muchas veces cometemos el error en la línea de lo que hice de identificar que el fin de la política es la verdad y por tanto acabamos descartando lo que no coincide. Y la política es un buen ejemplo, me parece, para lo que dice, porque la política no es la búsqueda de la verdad. La política es la priorización de determinados intereses que para unos, en función de su cosmovisión, son más importantes que otros, por decirlo de alguna manera, pero nunca podemos abordar la política en términos de verdad. Sin embargo, y esto es lo que me sirve, sí que podemos exigir que toda la política tenga una base verdadera, o sea, tenga una base basada en hechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso a mí me gusta más hablar de política posfactual que política de posverdad, aunque sea mucho más típico hablar de la posverdad, porque en el fondo lo que creo es que más que buscar la verdad de manera activa, al menos en la política se aplica de una forma directa, lo que necesitamos son unas reglas del juego donde el respeto a los hechos sea la condición sine qua non para que sea posible la conversación y para que sea posible el debate, porque si no es imposible. Entonces, yo creo que ese problema filosófico que plantea, que como dice Ramón, es un problema recurrente, se puede resolver de una manera más práctica de esta forma. O sea, no se trata tanto de definir cuál es la verdad y cuál es la falsedad, sino la necesidad de respetar los hechos. Es que si no hay un espacio de debate común, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es que tú puedes defender desde un punto de vista del trabajador que el salario mínimo es insuficiente, o puedes defender que el salario mínimo pues es demasiado caro para las empresas, o incluso puedes defender, ¿no?, que el salario mínimo pues no se corresponde al nivel de vida del país. Esas son posturas, opiniones sobre el salario mínimo. Lo que no puedes hacer para manipular al electorado es decir que el salario mínimo son 250 euros cuando en realidad son 1.000, ¿no? Entonces, estamos en un momento en que la política está recurriendo a este tipo de falsedades que yo creo que están en otro plano de la verdad como un absoluto, ¿no? Sino que es esto, están rompiendo el terreno de juego desde el cual hacer un debate político honesto y responsable. Una buena noticia en este sentido es que muy pronto habrá herramientas que permitirán durante un debate electoral encender un semáforo de si aquello es verdad o no, porque encaja o no la cifra propuesta. Sí, no. Eso, vamos, que deberíamos estar contentos de que esto sea posible. Claro, ya veremos si será de uso inmediato o no, porque habrá que verificar que realmente. Pero bueno, no tardaremos muy poco, se lo puedo asegurar, tenemos muy poco, y eso permitirá no solo una verificación de un debate electoral, pero sí una rueda de prensa cuando se ofrecen datos, sobre todo, porque luego las causas, las razones, no sé, eso es otro tema, ¿no? Pero fijar si el importe era no sé cuál, si la inversión fue no sé qué otra, si tal y tal, si dijimos qué o no lo dijimos, si estaba en nuestro programa electoral o no lo estaba, eso será de verificación inmediata. Y en fin, y espero que además los medios implementen unos grafismos estupendos en sus pantallas y digan falso, falso, verdadero, verdadero, o lo que convenga, ¿no? Con lo cual habremos ganado todos, ¿no? Habrá ganado la democracia también, porque evitaremos, supongo que el individuo que se vea con muchos semáforos rojos se lo pensará dos veces antes de volver a cambiar datos y cifras. ¿Esto cuándo lo tendremos? Bueno, no lo sé, es como todo. Estás esperando. Porque, mientras tanto lo hacemos a mano. Ya. Me parece que la tele se puede volver en un medio no apto para epilépticos, ¿no? Bien, más preguntas. Aquí, por favor. Ahí al fondo, no lo había visto. ¿Hay pregunta ahí al fondo? Pues allí y después aquí delante, por favor. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta más bien para el profesor Rafael Rubio. Hablando de preservar la libertad de expresión, es un derecho constitucional, hay la paradoja, pero claro, se están difundiendo mentiras sin poner quizá barreras a nivel legales, a nivel... ¿Cómo superamos esto? ¿Se puede superar esa paradoja? ¿Es un peligro superarla?
O sea, yo creo que la paradoja se puede superar. Lo que pasa es que tenemos problemas prácticos para hacerlo, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que hay dos reglas básicas. La primera es centrarnos, o sea, por el peso que tiene la tecnología, centrarnos en los procedimientos y no en los contenidos, ¿no? O sea, creo que las comisiones de la verdad no funcionan nunca y no son la vía para hacer este equilibrio, porque siempre acaban rompiéndolo, ¿no? Entonces, en primer lugar, ese poder centrarnos en los procedimientos que nos exige, pues, tener ese conocimiento técnico muchas veces de cómo se ha distribuido, cómo se ha creado, cómo... y en segundo lugar, el garantizar el proceso debido, y aquí es donde nos encontramos, porque es un elemento básico para garantizar todos los derechos. Entonces, es fundamental que haya una serie de principios jurídicos básicos que se respeten en estos procesos de censura o de eliminación de contenidos o de cierre de cuentas, ¿no? Y eso es lo que, en mi opinión, hoy en día es imposible de implementar. Estábamos hablando antes en la preparación que desde el mes de octubre hasta ahora las plataformas en aplicación de la DSA, las 16 grandes plataformas según la DSA... Perdón, explica qué es la DSA. La DSA es la Ley de Servicios Digitales que aprobó recientemente la Unión Europea y que ha entrado en vigor en plenitud, bueno, ni siquiera en plenitud, pero hace un mes, pero en esto de los reportes está en vigor desde octubre. Y se han reportado desde octubre hasta ahora, en 6 meses, 15.000 millones de decisiones que afectan directamente a la moderación de contenidos. Es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, cuando yo defiendo muchas veces la necesidad de un proceso debido, dices, claro, pero ¿quién va a hacer 15.000 millones de procesos debidos para justificar que esa decisión se ajusta a esos principios básicos del derecho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que acudir a la tecnología, porque igual que las plataformas están utilizando la tecnología para llevar a cabo, para tomar directamente esas decisiones sin intermediación humana, cosa que es discutible, me parece que tendremos que utilizar la tecnología en sentido contrario, ¿no? No sé si más o menos. Aquí delante, por favor. Ante todo, gracias por el debate. Está siendo interesantísimo, como las anteriores jornadas. Y quiero reciclar dos cuestiones que planteé en las anteriores, una referida, ambas, o sea, una sobre los propagadores de mentiras y la segunda sobre la propagación y el impacto. Sobre los propagadores, y continuando con la cuestión que planteaban ahora, la mentira goza de muy buena salud, tiene buena imagen, tiene buen papel. El futbolista que se tira, le pitan penalti, mete gol, gana. El político, por ejemplo, que evidentemente dice una cosa, dice la contraria y no pasa nada. Y a nivel cotidiano, pues quien no la haya usado, tire la primera piedra. En ese sentido, combatir contra esa mentira cuando, por decirlo así, institucionalmente está bien vista, y cuando referentes que deberían ser para todos caen en esas trampas y las utilizan, los medios de comunicación, por ejemplo, se han desprestigiado, sobre todo de unos años hacia acá, precisamente por eso, porque les han pillado en cuestiones pues muy cuestionables, ¿no? Entonces, la pérdida de referentes juega evidentemente en contra de la propagación de la verdad frente a esa mentira. Esa pregunta reflexión por una parte. Y la segunda era sobre la posibilidad, si han trabajado o están trabajando en la posibilidad de tratar de verificar, más que de verificar, de contabilizar qué impacto tiene esa mentira en las audiencias. Es decir, no tanto si ese impacto las mueve en un sentido o en otro, sino qué alcance ha tenido. Es decir, lo mismo que verificamos pues, la audiencia de un programa de televisión, ver hasta cuánto público ha podido estar, digamos, expuesto a esa mentira. En mi opinión, no es llegar a contabilizar cómo cambia la persona en eso, es evidentemente muy difícil. En un proceso electoral, por ejemplo, porque me da la sensación de que la idea es la lluvia fina que cala, que crea esa desconfianza general, que hace que desconfiemos socialmente en todo y en todos. Y un poco pues, lo que comentaba antes sobre la reflexión del Papa Francisco, que genere esa desconfianza, no ya contra los medios políticos, sino incluso contra nuestra madre cuando nos manda un contenido y Facebook dice que dice, esta señora se ha vuelto loca. Pues yo no quiero terminar de una manera pesimista, pero no tengo buenas noticias para usted. Entonces, no creo que se pueda frenar la desinformación. Al contrario, creo que cada vez va a ser mayor, cada vez va a haber más noticias falsas, cada vez va a ser más fácil que nos lleguen de distintas fuentes
noticias que no se corresponden con la realidad o falsedades o como quieras llamar. Y por tanto, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la censura? ¿Prohibimos a los medios que mienten de que no mientan? No sé, creo que no es posible. Entonces, como que creo que no es posible, la única manera que tenemos de combatirlo es la protección personal. Entonces, ya me vuelvo al inicio, ¿no? Como se menciona, la cultura, la educación, parecen recetas como muy elementales y muy básicas, pero es que realmente serán las únicas efectivas. O sea, no vamos a frenar lo que está pasando. Tenemos que armarnos con dos, sobre todo culturalmente y en todo caso amarrándonos a la tecnología cuando podamos para hacerlo más rápido, más ágil y con mayor extensión, pero no haber más. Y en cuanto al impacto que puede tener un hecho de desinformación, yo no sé, quizá en la academia hay caminos que no se me ocurren, seguro que los habrá, pero así de entrada pues no, es como, no sé, se me ocurre decir cuál es el impacto de la no campaña electoral, un partido que no haga campaña electoral, qué consecuencias tiene luego en el día de votar. Pues no lo sé, yo creo que nadie se ha atrevido a no hacer campaña y no sé si alguien ha estudiado qué pasaría porque es algo que no ha sucedido. Entonces, no lo sé, es un ejemplo quizá un poco simple, pero quiero decir, no creo que se pueda medir y lo veo muy difícil. Entonces, mecanismos de control los que se puedan, mecanismos legales todos los que podamos. Tenemos un problema de seguridad personal también. Ahí las leyes tienen que intentar protegernos, porque cada uno individualmente no podemos protegernos en el uso indebido de nuestros datos, etcétera, ¿no? Ahí va a tener que haber pues una acción más contundente, ¿no? Pero más allá de esto, la desinformación básica, la confusión, todo lo que estamos hablando que puede pasar en un proceso electoral, o que sea, pues es imposible y va a ir a más, lo siento. Sobre el impacto, dos cosas muy breves. O sea, la primera es que sí que hay estudios que dicen que la mentira se difunde al menos hasta 7 veces más que la verdad, ¿no? Y eso también es matemático, porque hay muchas más versiones de los hechos falsas de las posibles verdaderas, por decirlo de alguna manera. Entonces, es algo natural, pero me parece que es un elemento básico, ¿no? Decía Santo Tomás de Aquino que el bien es difusivo por su propia naturaleza, a la verdad no le pasa, aunque nos sorprenda, ¿no? O sea, tiene esa tendencia a la difusión, pero puede ser más amplia. Entonces, por un lado, el impacto se puede medir o se mide, y de hecho hay miles, o sea, hay muchos estudios en esa línea, y parece que impacta mucho más la mentira que la verdad. Sobre su efecto real, yo solo he trabajado en el ámbito electoral, donde es muy difícil, porque la decisión del voto es una decisión tremendamente compleja, pero tenemos algunas pistas. Por ejemplo, el momento en el que la persona decide el voto, cada vez es más, según los postelectorales, cada vez es mayor el porcentaje de personas que deciden su voto en las últimas 72 horas, ¿no? En torno al 30% están diciendo algunas encuestas, ¿no? Eso se puede cruzar con las fuentes de información de esas personas que deciden su voto en las últimas 72 horas, y vemos que hay un peso importante de las redes sociales. Entonces, sin entrar a decir hasta qué punto influye, en mi opinión, lo que yo he leído más o menos fiable es que el porcentaje en el que influye, en el que no solo al que llega, sino en el que realmente influye o puede formar parte de su, o sea, de su, no sé cómo decirlo, de su menú a la hora de decidir su voto, es muy pequeño. Pero puede ser determinante hoy en día, y ese es el gran problema, ¿no? Si esa gente es la más susceptible de cambiar el voto, es el que cambia el voto en el último momento, pues en los ámbitos en los que estamos, o sea, en los resultados que estamos viendo no solo en España, sino en todo el mundo, es que un 2% de cambio de voto te cambia radicalmente las elecciones y la gobernabilidad de un país. Por tanto, quizá no es muy influyente, pero lo poco que influye tiene una importancia trascendente, puede tener una importancia importante. Y luego, por ejemplo, en política está muy claro, ¿no? Bueno, Donald Trump, no sé si el Washington Post le contabilizó 25.000 mentiras en todo su mandato y vuelve a estar aquí a punto de reelección, ¿no? Pero también hay datos en Estados Unidos, aquí parece que no ha afectado tanto, pero de cómo han caído las tasas de vacunación desde la pandemia. O sea, como las campañas de desinformación sobre las vacunas relacionadas con la COVID han tenido también un impacto en otro tipo de tasas de vacunación. Pero sí, o sea, que un poco volviendo a lo que decías, que la mentira está totalmente legitimada. Nosotros intentamos también siempre dar herramientas, y no tanto desde la censura, sino desde consensuar, ¿no? estos mensajes. El año pasado hicimos un
un piloto de un debate verificado previamente, en lugar de tener las luces allí, pues hablar con los partidos y decir, os podemos ayudar a verificar vuestro discurso previamente, no para decir esto no lo digas o esta postura no la defiendas, sino todo lo contrario, es decir, trabaja al máximo los datos para que tus argumentos estén mucho más sólidos, ¿no? Pero esto desgraciadamente son iniciativas muy pequeñitas y que se te quitan las ganas cuando ves que los partidos, pues eso, en las últimas 72 horas lo que hacen es presionar con campañas en redes sociales para intentar conseguir el máximo de votos y que la gente pues les acabe votando, ¿no? El Observatorio Social de la Fundación La Caixa y el Palau Macaya anunciaron que esta sesión duraría 90 minutos. Por lo tanto, sería muy feo por mi parte hacerles desinformar y llevar esta sesión más allá del tiempo que se nos ha concedido. Por lo tanto, me toca ir cerrando ya esta mesa y este ciclo, en realidad. Agradezco en primer lugar a los ponentes que nos han acompañado hoy, Pere Bohigas, Rafael Rubio, Alba Tobella, por las reflexiones y por las aportaciones diversas, como han podido comprobar. También a los ponentes que han intervenido en las sesiones anteriores, que en su conjunto me parece que nos han permitido tener una visión muy completa, poliédrica, de un fenómeno que yo creo que después de esta sesión, quienes han asistido a todas las sesiones habrán entendido que es más complejo de lo que aparentemente era. Y si al menos hemos conseguido con este ciclo, no sé si que se vayan ustedes con algunas certezas, pero al menos con unas cuantas preguntas, yo creo que habremos conseguido el objetivo. Muchas gracias a todos.